Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Ya estamos en share, perfecto. A ver si arrancamos esto. Ok. Buenas noches a todos. Les agradezco por estar aquí. Le agradezco también a la Sociedad Panameña de Ortopedia por la oportunidad de presentar este tema que ya en otras ocasiones le hemos hablado, y hay algunas cosas de esto que ya todos conocemos, de que, como mencionaba en uno de los videos que mandamos, lo que quiero es enfocar en cosas que han ido cambiando con el tiempo con respecto al pinzamiento y lo que hay más o menos nuevo en todo lo que tiene que ver con la clínica, con el examen físico, cómo estudiar a estos pacientes. Pues de forma clásica sabemos que el pinzamiento hace referencia a una alteración de la forma, tanto de la copa de la acetato. Arreglado y me iba. Ya iba a llegar, que ya están conversando ahí haciendo la sobremesa. Van a decir que este perrón viene abajo. Por eso estaba yo contento, porque yo dije, voy, me da tiempo, dije a las 4 que termine, a las 5 por ahí más o menos estoy acá. A las 6 que estoy ahí en la casa, dije ya, por lo menos me da tiempo de bañarme rapidito, cambiarme. No, hombre, no. Doctor Mojera, ¿cómo se pone mute a las personas que están en el chat? ¿Cómo que? Porque están... Sí, que me ayudó, nos estábamos tratando de acordar un momento. Ay, sí, ¿te acuerdas que habrá sido de la carreta de él? Ok. Ahora sí, todos los demás están en mute. Ok, perfecto. Sí. Ahora sí, vamos retomando, arrancando de nuevo. Pues como les comentaba, el pinzamiento pues, es una patología que ya es muy conocida por nosotros. Cuando yo comencé a dar mis primeras charlas se hablaba de que era como algo nuevo, que era como la patología que no se conocía, pero ya hoy en día sabemos que es algo que es bastante común, que sabemos cómo hacer diagnóstico. Y pues lo que es el pinzamiento femoroacetabular en sí es la alteración de la forma en la articulación de la cadera, que pueden ser de alguno de sus dos componentes o de ambos, una alteración de la morfología tanto de la cabeza femoral o una alteración a nivel del cuello, de la copa acetabular, que nos va a producir limitación de arcos de movilidad, principalmente los movimientos de rotación interna es lo más marcado que vemos, o los movimientos de flexión en estos pacientes. Y sabemos que históricamente la primera descripción que se hacía sobre el problema del pinzamiento se comenzó a ver en los pacientes que tenían secuelas por deslizamiento epifisiario. Y en este tiempo le denominaban como tilt deformity o deformidad de inclinación, que era lo que ocurría después de que este deslizamiento consolidaba, y era la alteración que quedaba en la unión de la cabeza y el cuello del fémur. Y esto se comenzó a asociar con lo que era la osteoartrosis. Ya después en estudios posteriores, como los de Salomon y Harris, ya comenzaron a ampliar estas investigaciones y se dieron cuenta que había muchos pacientes que tenían no solamente deslizamientos, sino alteraciones en la forma de su cadera que los llevaban a desarrollar un problema como pinzamiento. Esta imagen es una imagen clásica en cualquier charla de pinzamiento porque es lo que uno recuerda cuando le hablan de pinzamiento. Deformidad en mango de pistola descrita por Stulberg. Lo único que ahorita sabemos que un paciente que vemos en una radiografía AP con una deformidad como esta es un paciente que tiene un pinzamiento CAM bastante grande para que se pueda ver en una imagen AP, porque normalmente las proyecciones de Dunn a 45 y 90 es donde logramos verlo, pero cuando lo vemos en una AP sabemos que es un pinzamiento bastante grande. La historia natural, pues sabemos que esta alteración de la forma va a producir contacto anormal, va a producir daño del labrum, daño del cartílago, y posteriormente va a llevar la cadera a desarrollar artrosis. Esto es algo que sabemos que ocurre. Hay patologías que ya son reconocidas por producir problemas como artrosis, y sabemos que muchos pacientes que anteriormente se les denominaba, eran pacientes que desarrollaban artrosis idiopática o artrosis primaria, son pacientes que ahora sabemos que tenían un problema de pinzamiento que no había sido diagnosticado previamente y que desarrollaron lo que ocurre normalmente hasta que el paciente termine en un problema de artrosis de cadera. Y por lo menos en este estudio de Leunig del 2005, se hablaba de que la prevalencia del pinzamiento iba entre un 10-15%, que igual es alto,
pero conforme ha ido avanzando el tiempo, han ido apareciendo más estudios en donde vemos que la incidencia y la prevalencia del pinzamiento femoroacetabular es aún más alto de lo que pensamos, donde hay estudios que hablan de 32%, 16%, 38%, o sea que es una población grande que va a tener esta alteración. Y lo que no es que el pinzamiento ha aparecido más, siempre ha existido, simplemente que ahora sabemos cómo diagnosticarlo y estamos haciendo un diagnóstico mucho más preciso. O sea, esta imagen, que fue una de las imágenes que se compartió uno de estos días en el grupo, es importante porque pone otro punto de vista y es pacientes asintomáticos con alteraciones, por lo menos deformidades tipo CAM, deformidades tipo Pincer. Esto es una revisión sistemática de Frank en 2015, que vemos los porcentajes bastante altos de estas alteraciones, pero también nos lleva a tomar en cuenta que muchos pacientes pueden tener pinzamiento, pero no necesariamente son pacientes que hay que corregirle el pinzamiento. Tenemos que ahí siempre tener junto la parte clínica con la imagen, porque no vamos a tratar la imagen, vamos a tratar el paciente que tiene dolor. Y este estudio, pues es un estudio que ha ido un poco más allá, que es un estudio de Benjamin Dom del 2019, en donde él comenzó a ver qué le ocurría a la cadera contralateral, y lo llamativo de este estudio es que incluso en esta población tan grande, 2.075 pacientes, solamente el 4.6% de estos pacientes requirieron una intervención quirúrgica de la otra cadera. Y esa es una de las preguntas clásicas de los pacientes. Mi otra cadera tiene pinzamiento, ¿me tengo que operar? Ahorita no tenemos ninguna evidencia a nivel 2 o nivel 1 que nos diga que hay que corregir una cadera que no tiene síntomas. Entonces, este paciente yo no le puedo decir, no te voy a corregir la forma de tu cadera. Si llegas a tener síntomas, entonces hace la corrección. El doctor Región Gans fue el que describió los dos tipos de pinzamiento que conocemos, que es el pinzamiento tipo Pincer y el pinzamiento tipo CAM, y él lo hizo en base al procedimiento que describió, que era la luxación quirúrgica controlada, en donde él veía patrones de lesión tanto en el labrum como en el acetábulo, patrones que ahorita conocemos como patrones de lesión de Seldes, que nos ayudan mucho a identificar el tipo de pinzamiento que puede estar produciendo más daño en el paciente, sobre todo si sabemos que el pinzamiento mixto abarca el mayor porcentaje de estos pacientes, pero de forma sencilla, el CAM produce un daño directo sobre el cartílago, el Pincer produce un daño directo sobre el labrum, con menos daño a nivel de cartílago. Pero con más detalle lo vemos de esta forma. Esta es la clásica deformidad tipo CAM, esto es una luxación quirúrgica controlada, y esto es a lo que se refiere el CAM, es una pérdida de la esfericidad que tiene la cabeza femoral, y es la prominencia que se denomina como el bump o el chichón de hueso que hay en el área de la unión de la cabeza y el cuello de la cabeza femoral. Entonces, en el CAM lo que ocurre es esto. El CAM produce lesión de cartílago, parecido a lo que vemos en este video. El CAM produce la lesión a nivel de cartílago, rompe la unión del labrum con el cartílago, pero generalmente respeta bastante el labrum, o sea que el labrum no se ve tan traumatizado en un paciente que tiene un pinzamiento tipo CAM puro. Lo que sí es cierto es que el área de lesión del cartílago es mucho mayor que en un paciente con Pincer, porque el paciente con Pincer pues, produce un daño directo principalmente sobre el área del labrum. Ahora, ¿cómo vemos el CAM en esta imagen? Es una forma de entender dónde se ubica esta lesión, muy parecida a lo que vemos en esta imagen del lado derecho, y la forma más fácil de entenderlo es la forma anatómica que debe tener el cuello del fémur, y vemos la prominencia, que es el pinzamiento CAM clásico. Y en base a esto es que se le colocó su nombre por una parte del motor de combustión, que es el árbol de levas, que tiene esa forma que es aneférica, que no es completamente redonda, y por eso se le denominó de esta manera. Y el CAM lo que produce es esto, desplaza el labrum, impacta directo sobre la unión contralabral y comienza a dañar el cartílago acetabular. Por eso es que el CAM es mucho más destructivo que el Pincer, porque va directo contra el cartílago de la articulación. El paciente con Pincer, que es el otro tipo de alteración, es el paciente que tiene sobrecubrimiento, o sea, tiene una cadera que es más profunda de lo normal. Sabemos que hay dos tipos de Pincer, el focal, que es los osteofitos o algún tipo de reborde acetabular que no es una cobertura global como lo puede ser una coxa profunda o un protrusio, y la retroversión acetabular, que es una alteración principalmente en la parte más anterior y superior del acetábulo, producto de alteración de la geometría del acetábulo en esta zona. Y una consideración importante en el pinzamiento subespinoso, a pesar de que no es parte de la charla,
pero es algo que también se evalúa en estos pacientes porque el tamaño de la espina ilíaca anteroinferior es muy importante y puede contribuir también en el problema de pinzamiento femoroacetabular y en la sintomatología del paciente. Entonces, en el pincer, pues como les dije, lo que ocurre es que el labrum queda en el medio. Simplemente el cuello del fémur machaca con el borde del acetábulo, el labrum, y el mayor daño se produce a nivel del labrum y parte del cartílago adyacente. Y también se produce lo que se le llama como el efecto de contragolpe, que es mucho más fácil verlo en este video. El efecto de contragolpe, pues, es el paciente que tiene exceso de reborde anterior, como el labrum queda en el medio. Este reborde anterior le va a funcionar al cuello femoral como un fulcro, y lo que hace es que impacta en esta zona y hace una palanca que produce impacto en la parte posterior. Entonces este paciente va a tener lesión en el área donde impacta y también hacia la parte posterior del acetábulo por la cabeza femoral tratando de salirse hacia la parte posterior. Y pues el nombre que recibe, como la palabra en inglés lo dice, que es de pinza, es simplemente porque está atrapada la cabeza femoral adentro. Ahora, el diagnóstico, pues lo realizamos como cualquier patología ortopédica, historia clínica, examen físico, imagenología. Y lo importante es en ese orden, no saltarnos o pensar nada más en lo que dice la imagen, sino una buena historia clínica, un buen examen físico y una buena secuencia de imágenes que, con respecto a lo que es la clínica del pinzamiento, el punto principal de dolor del paciente va a ser hacia la región inguinal. Dolor también hacia la parte lateral. Esto sí me gustaría, para eso que trajo la pelvis, porque el paciente con pinzamiento de forma clásica tiene dolor hacia la región inguinal. ¿Puede tener dolor en otras zonas? Sí, se había descrito que podía haber dolor en rodilla, dolor en la parte baja de la espalda, dolor a nivel sacroiliaco, pero no significa que estas zonas, tanto la parte baja de la espalda como la sacroiliaca, no puedan tener lesiones que son propias de esa área. O sea, no pensar que el pinzamiento es el que produce todos los dolores y corrigiéndolo se me solucionan todos los problemas. Si es un problema mecánico, si yo tengo una cadera que cuando flexiona impacta contra este borde, el impacto no termina en esta zona. El fémur es el hueso más largo que tiene el cuerpo. El brazo de palanca que produce el fémur cuando impacta sobre la pelvis produce impacto hacia la parte posterior y comienza a alterar las articulaciones facetarias de la parte baja de la espalda, comienza a alterar toda la articulación sacroiliaca. Y estos pacientes, por esta alteración biomecánica, es que comienzan a tener sintomatología alrededor, pero no es porque el dolor que tengan sea propio del pinzamiento, sino que es una consecuencia de la alteración biomecánica que tienen. Entonces, este dolor es un dolor que le permite al paciente incluso hacer actividad física sin requerir atención. Muchas veces lo asocian con desgarro, con problema muscular, pero eventualmente se dan cuenta que pasa el tiempo y el dolor no mejora, y ahí es donde el paciente busca atención. Hay puntos principales, o sea, importantes en la historia del paciente. El signo de la C es algo clásico, que es abrazar la región trocantérica, porque no ubican bien el dolor, sino que lo sienten como en la parte profunda, como decimos en el pegue de la articulación, porque no ubican en dónde es el dolor principal. Y dolor cuando el paciente está sentado y se pone de pie, o cuando entra o sale del automóvil. Son momentos específicos que el paciente lo recuerda y que le llaman la atención incluso cuando uno se lo menciona, porque son momentos que el paciente sabe que le producen molestia. Pero es un dolor que generalmente no es tan limitante. Cuando el paciente comienza a tener un dolor que es limitante, tenemos que sospechar de problemas como aumento del grado de desgaste dentro de la articulación o lesiones de alto grado dentro del acetábulo. Al examen físico, pues es importante evaluar nuestro arco de movilidad, que lo podemos hacer con el paciente sentado o lo podemos hacer con nuestro paciente acostado. Y pues de las pruebas clásicas, las pruebas especiales que se utilizan, la prueba de provocación de pinzamiento, el FADIR, que es flexión, aducción y rotación interna. Primero llevamos la cadera en flexión máxima y después le hacemos la prueba de flexión, aducción y rotación interna. Esta prueba es importante preguntarle al paciente en dónde le duele, porque si el paciente tiene un problema de bursitis trocantérica o un problema de tendinopatía de glúteo medio y glúteo mínimo, cuando uno le hace la maniobra, el paciente va a decir, me duele, porque uno está torciendo el fémur y está estirando la musculatura en la parte lateral. Entonces hay que saber identificar si el problema es extraarticular o si es un problema intraarticular. Y la prueba de Faber nos ayuda mucho en esto, porque es llevar la cadera al contrario, en rotación externa y flexión. Generalmente el paciente que tiene un problema peritrocantérico manifiesta dolor cuando uno le hace la maniobra de Faber.
Las proyecciones radiográficas, esto es el punto más importante. El pinzamiento es una alteración morfológica. La radiografía es lo más importante para saber qué forma tiene la cadera del paciente. La resonancia es importante, pero la imagen de radiografía es lo que me sirve a mí para saber qué tipo de pinzamiento tiene y qué corrección tengo yo que hacerle en caso de que el paciente necesite cirugía. Y hay muchas proyecciones que se utilizan. Las que yo utilizo, la AP de pelvis de pie, anteriormente se recomendaba la que usamos en trauma, que es el paciente acostado con las piernas en rotación interna. Ahora se recomienda tomar una radiografía con el paciente de pie, en posición anatómica, porque es la posición funcional del paciente y es donde podemos ver mejor la morfología tanto del acetábulo como del área del cuello del fémur. Las proyecciones de Dunn a 45 y 90 y la de falso perfil son muy importantes. Resonancia magnética, y ahora en el año 2022, teniendo resonadores de 3 Tesla o resonadores de 1.5 Tesla, que institucionalmente también los tenemos, es lo mínimo que deberíamos pedir para una resonancia de cadera. Es una articulación que tiene mucha musculatura alrededor, y una imagen de un resonador abierto de 0.25 o 0.35 Tesla no me va a dar la definición que yo necesito para diagnosticar una lesión de una estructura como el labrum acetabular o una delaminación del cartílago en el acetábulo. Entonces, pues si tenemos la diferencia de costo, no justifica pedir un estudio más barato con una imagen que no es óptima. Y la tomografía, pues siempre se ha utilizado principalmente en revisiones. Actualmente se está comenzando a usar mucho para planeamiento preoperatorio, igual que en el trauma. Sabemos que la reconstrucción tridimensional nos ayuda a visualizar mejor la alteración que puede tener la articulación. Y esto era algo que yo ponía antes en mi charla, que era la forma como recomendábamos la radiografía. Ahora ya las tomamos con el paciente de pie, pero lo que sí es importante es lo que uno mide en estas imágenes. Más fácil es verlo en un paciente. Estos son todos los ángulos que se miden en estas radiografías, cada uno con sus parámetros normales, pero este es un caso de un paciente en donde la imagen radiográfica está muy bien colocada, el paciente no tiene alteraciones a nivel lumbar ni a nivel sacroiliaco. Tenemos un ángulo cervicodeficiario dentro de lo normal. Este paciente presenta un ángulo CE que me mide la cobertura del acetábulo, que es de 30, o sea que es normal. El paciente no tiene un pincer, por lo menos con la medida del CE. Tiene un ángulo de tonis, que es de 8 grados, que también es normal. Lo normal es entre 0 y 10 grados. La disposición de la pared anterior y la pared posterior del acetábulo tiene un entrecruzamiento alto. Esto significa que hay parte de ese acetábulo que puede que tenga un reborde anterior un poco más prominente, pero cuando uno entra y ve el patrón de lesión, uno sabe si esta retroversión produce algún problema o no. Y pues también podemos determinar si el paciente tiene algún problema de pincer evaluando el índice de extrusión. Vemos que la cabeza femoral tiene una zona que es entre el 0 y el 25% descubierta. Si el paciente tiene toda la cabeza femoral dentro del reborde acetabular, es un paciente que generalmente tiene pincer. Y en la medida más importante de cualquier radiografía, espacio articular. Lo normal, 4 milímetros o más. Es lo que uno debería ver en una imagen radiográfica. La proyección de Dunn es la que me sirve para ver el pinzamiento tipo CAM. No tanto para el área del acetábulo, pero sí para ver la unión de la cabeza y el cuello del fémur. Y aquí medimos este ángulo, que es el ángulo alfa, que es un ángulo que es una línea que es paralela al cuello femoral, y otra línea que va en el punto donde sabemos que esa cabeza femoral debería comenzar a tener la forma curva del cuello. Pero aquí no la tiene porque el cuello es completamente plano, e incluso aquí tiene un bump. Entonces este es un paciente que tiene un ángulo alfa de 80, lo normal debería ser menos de 55, y la proyección de Dunn se toma tanto a 45 como a 90 grados. Si tenemos el paciente a 45 grados en esta forma, lo que estamos viendo es la porción más anterior y superior. Si lo ponemos a 90, vemos la parte más anterior del cuello. Es simplemente para ver la magnitud del pinzamiento que el paciente tiene. Por eso se coloca en esas dos posiciones. Y pues este paciente también tiene un pinzamiento tipo pincer. Como ven, el reborde acetabular es súper prominente. Esta imagen, que es muy clásica en los pacientes que tienen pincer crónico, que parece como un escalón aquí, se le llama signo del receso. Eso es un signo de pinzamiento crónico y es un paciente que probablemente su acetábulo ha ido incrementando su profundidad con el paso del tiempo, que sí se ha visto en los pacientes que tienen pincer, que el pinzamiento pincer sí se incrementa con el tiempo. El CAM generalmente mantiene la forma que tiene. Y la proyección de Dunn, pues como le dije, para evaluar un poco más anterior en el cuello. La proyección de falso perfil, la utilidad es para evaluar la espina ilíaca anterior-inferior.
que es justo en esta zona de acá. Este, por lo menos en el modelo, es una espina tipo 1, que incluso una espina tipo 1 puede producir pinzamiento, y este es el paciente que solamente haciéndole flexión, sin hacerle rotaciones, comienza a tener dolor en el área de la ingle. Ese es el paciente que hay que sospechar de un problema de un pinzamiento subespinoso. Eso es lo importante de la proyección de falso perfil. También para evaluar el espacio inferomedial, que es el espacio que se mide en la parte más baja del acetábulo, es justo en esta parte de acá. Cuando el paciente ya tiene signos de desgaste, comienza a tener disminución de ese espacio. Debe ser por lo menos 2 milímetros. Si es mayor, es muy bueno. Si tiene menos de 2 milímetros o se ve que la cabeza golpea con esa zona, ya eso es un signo de desgaste en la articulación. La resonancia magnética, pues como les comenté, de 3 Tesla la ideal. La artroresonancia de 1.5 igual sigue siendo útil y nos ayuda a visualizar este tipo de lesiones, rupturas del labrum, ver exactamente la forma del cuello del fémur, ver si existen quistes paralabrales y los cortes que ya en verdad es algo que es estándar. Al principio no era algo que era difícil, porque los cortes que se hacían eran cortes que eran axiales a la cadera pero no al cuello. Entonces se hacían cortes que eran axiales pero no eran axiales al mismo cuello del fémur. Y ahora por protocolo ya todos los hospitales generalmente lo hacen, pero es algo que hay que prestarle atención, que uno lo puede ver en los cortes, que sea un corte oblicuo axial en el cuello del fémur específicamente. Resonancia magnética cerrada o abierta, de alto o de bajo campo. Este punto me gusta recalcarlo porque si tenemos buenos resonadores, usemos los resonadores de mejor resolución. Y pues no me tienen que creer a lo que yo le digo, se lo puedo mostrar con una imagen. Y aquí vemos una resonancia de 0.35 Tesla en el lado derecho de ustedes y una resonancia de 3 Tesla en el lado izquierdo. Que en este caso ya yo no utilizo artroresonancia, en los de 1.5 igual lo sigo pidiendo, pero vemos la diferencia que hay, primero de la calidad de la imagen y segundo de la mediación del cartílago, que yo no lo logro ver en esta imagen de acá. Aquí apenas puedo lograr, no puedo ni siquiera definir si es simétrico el espacio articular, como sí lo puedo ver en esta cadera del lado de acá. O sea que si tenemos una imagen de 3.5 o artroresonancia de 1.5, mejor utilizar el resonador que tenga mejor resolución para estas alteraciones. La prueba diagnóstica de silocaína, en mi opinión, es la prueba más importante. Anteriormente se recomendaba cuando uno tenía dudas. Ahora, incluso después de años de estar tratando específicamente problemas de cadera, la utilizo más que antes, sobre todo porque me ayuda a confirmar si el problema del paciente es 100% intraarticular o si tiene alguna otra alteración extraarticular a la cual uno tiene que prestarle atención. Inicialmente lo hacía de forma en salón de operaciones con fluoroscopía, que igual también hay casos en donde se hace. También tenemos ahora, incluso a nivel de consultorio, ultrasonido, y ya esta prueba la podemos hacer prácticamente de inmediato en el consultorio. Ayuda a que uno confirme el diagnóstico y también incluso al paciente a convencerse de lo que uno le está diciendo, porque una prueba diagnóstica donde yo pongo anestésico dentro de la articulación y el dolor del paciente se va, sabemos que es un paciente que tiene un problema intraarticular y es algo que hay que corregir. Pero en eso hay que recalcarle al paciente eso, porque muchas veces piensan que se me fue el dolor y ya no está haciendo nada. Al contrario, si el dolor se va, es que hay que corregirlo. El tratamiento, pues, clásicamente sabemos que siempre hay manejo no quirúrgico, pero este manejo no quirúrgico no se recomienda por más de 6 meses. Incluso si sabemos que es un paciente que tiene pinzamiento, tiene imágenes claras, tiene una clínica clara, someterlo a un tratamiento de 6 meses es simplemente extenderle las molestias que el paciente tiene teniendo un tratamiento específico, como es la opción. Fisioterapia es útil para tratar las molestias articulares. Por lo menos pacientes que no puedan ser pedidos inmediatamente. Uno puede tratarle los problemas sacroiliacos, los problemas a nivel de la región glútea, de la bursa trocantérica, solamente con la parte de fisioterapia, y después, en el momento que toque, hacer la corrección del problema intraarticular. En el caso del manejo del pinzamiento en sí, el primer tipo de procedimiento que se describió, que era el gold standard, era la luxación quirúrgica controlada. También se describió técnicas de mini open muy al estilo de las cirugías de hombro, pero pues la mayoría de los especialistas ya se han ido hacia el área mínimamente invasiva, realizando los procedimientos de forma artroscópica, y podemos hacer pues prácticamente lo mismo. Solo hay casos muy raros en donde se recomendaría una luxación quirúrgica, pero en la mayoría de los casos se puede manejar de forma artroscópica con excelentes resultados. Los portales
pues sabemos que hay múltiples portales. Los tres más importantes son estos que les muestro acá, lo que es el portal anterolateral, el anterior, y el distal anterolateral, que es probablemente uno de los portales más importantes, es el que permite que uno pueda colocar anclajes en el acetábulo sin dejar el anclaje intraarticular, porque los portales normales vienen en esta zona y van directo hacia la articulación. Pero el distal anterolateral, que es un portal que se hace adicional, se hace más hacia abajo y va tangencial al borde del acetábulo. Cosa de que cuando yo meto mi broca, perforo, es hacia afuera de la articulación y no hacia adentro. Es una forma de estar seguro que el anclaje lo estamos colocando en una zona segura, al menos que contemos con anclajes curvos que existen, que pueden ayudar a que uno pueda utilizar solamente dos portales, o anclajes que son de solo sutura, que también es una ventaja que nos ayudan a poder utilizar dos portales sin preocuparnos de que nos va a quedar algún tipo de implante dentro de la articulación. El manejo también lo podemos hacer de forma... La parte artroscópica, un abordaje que puede ser de adentro hacia afuera, que es el clásico, es el que se hace iniciando contracción y abriendo el espacio articular. En este abordaje lo que hacemos primero es entrar en la parte anterior de la cadera, unir nuestros dos portales de trabajo para poder entonces realizar los cambios dentro de nuestra articulación. Inicialmente hacemos lo que es el fresado del reborde acetabular para corregir el pinzamiento tipo pincer, anclamos nuestro labrum en posición en los pacientes que tienen rupturas de labrum y posteriormente retiramos tracción para entonces trabajar en el área del cuello femoral, que es en la parte más inferior, en esta, en donde con la fresa también y con la asistencia de la fluoroscopía vamos a ir corrigiendo la forma del cuello femoral hasta darle una forma más anatómica. Incluso cuando uno lo hace, uno puede ver el tipo de hueso, el color del hueso, el hueso esponjoso, que es el hueso rosado, me indica hasta más o menos a dónde debo llegar, pero igual la imagen orienta, pero es algo que nos sirve para saber en qué zonas es el área que está produciendo más impacto, porque ese hueso esclerótico es el hueso duro que vemos cuando hacemos el procedimiento. Ya después que hacemos la corrección y lo confirmamos con nuestra fluoroscopía, también hacemos pruebas dinámicas para ver que esta zona no esté produciendo ningún tipo de choque y con esto terminamos lo que es la corrección del pinzamiento femoroacetabular. El otro abordaje que se realiza, también no tanto como el dentro-fuera, pero sí tiene sus indicaciones, es el abordaje fuera-dentro, y en este es un video de un colega ortopeda que le pedí su permiso para poder usarlo, que le hicimos un abordaje fuera-adentro, y aquí lo importante es que no estamos en tracción, estamos en la parte de afuera. Esto que se ve acá arriba es la porción refleja del recto femoral, se le hace algo que se llama una tenosuspensión, y posteriormente se expone la cápsula articular, a la que le hacemos, muy similar a lo que hacemos en un reemplazo, una capsulotomía en T, para exponer el cuello femoral, trabajar en el área del pinzamiento CAM y evaluar la parte intraarticular. En este caso, el orden puede ser un poco distinto porque estamos yendo de afuera hacia adentro, pero al final la corrección que hacemos es exactamente la misma. Algo que es motivo de preguntas es cómo le van a los pacientes que se le corrige el pinzamiento. Y hay muchos factores que uno tiene que evaluar para saber, o sea, para entender que hay muchas limitaciones y que muchos factores que pueden alterar este pronóstico del paciente. Lo principal, la edad, el tiempo de evolución, el daño que tenga el paciente. Esa es una de las principales razones. El daño que existe en la cadera no es un daño reversible, simplemente podemos estabilizarlo, pero no logramos que el cartílago crezca nuevamente, simplemente estamos quitando lo que produce ese impacto. Y el tipo de pinzamiento. A pesar de que el pinzamiento CAM es el más destructivo, si el pinzamiento CAM se diagnostica a tiempo y el daño articular del paciente no es tan avanzado, el pronóstico del paciente con CAM es mejor que el paciente que tiene pinzamiento pincer. El peso corporal es una articulación de carga, así que el peso es algo que es súper importante. El estatus del labrum, esto es algo que siempre ha estado en controversia sobre si se repara o no se repara, se reseca o no se reseca. Hay muchos estudios a favor y en contra de esto. Al final lo más importante es el estado del cartílago. Y esto, en febrero de 2021, la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte creó el primer capítulo de cadera, en donde parte de la creación del capítulo era formar un grupo que se encargara de hacer lo que es el consenso latinoamericano
para manejo de pinzamiento. Y algo de lo que hablábamos en el grupo de la sociedad era de los aportes que hace a todo lo que es la sociedad latinoamericana, y este es un estudio que probablemente para el próximo año se estará publicando, y también es otro aporte del SPOT, en donde vemos que son 10 especialistas de diferentes países, pero les resumo lo que hemos ido encontrando, porque son casi 4.900 y tantos estudios que se han ido revisando, pero en resumen, lo que podemos ver de los resultados de lo que es un paciente, el paciente que le va mejor es el paciente que tiene menos de 45 años, el paciente con un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales. El paciente de sexo masculino generalmente le va mejor que a la mujer. El paciente que no tiene grado de artrosis definitivamente le va muy bien. E incluso los pacientes que tienen prueba diagnóstica o test de xilocaína positivo, es un parámetro que se considera como buen pronóstico, porque este es el paciente que uno está confirmando realmente que el pinzamiento es la causa. Hay muchos pacientes que no se le hace una prueba diagnóstica y no sabemos si al final los síntomas del paciente son mayormente por el pinzamiento o no. Entonces, esa es una de las razones también por que en la práctica hemos ido retomando más la parte de la prueba diagnóstica. Pobre resultado, pacientes con índice de masa corporal aumentado, artrosis grado 1 o más, sintomatología de más de 8 meses. En el consenso ya estamos viendo que pacientes arriba de 6 meses tienen un comportamiento diferente. No es que les vaya mal, pero no les va tan bien como el paciente que se opera en los primeros 6 meses de inicio de síntomas. Y el paciente que tiene espacio articular menos de 2 milímetros no se recomienda hacerle ningún tratamiento, porque este es un paciente que ya tiene un grado de desgaste avanzado. El pincer no le va tan bien como el CAM, eso es algo que es simplemente por la parte estadística, y el pincer produce mucho daño a nivel de el labrum acetabular y comienza a afectar lo que es el sello de la misma articulación. Y los pacientes que se le hace desvidamiento del labrum también tienen un mal pronóstico, pero esto es algo que puede estar viciado en el estudio, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes arriba de 55, y son pacientes que ya tienen sumado el efecto del envejecimiento en el cartílago, o sea que no es algo que sea tan específico de solamente el desvidamiento. Y este es un estudio de Philippon, es un estudio importante para saber hasta dónde uno puede llegar con un procedimiento artroscópico. Definitivamente el paciente de edad avanzada, y aquí edad avanzada hablan de pacientes arriba de 45 que son pelados, no tenemos que decir que son pacientes de edad avanzada. Y el espacio articular es lo más importante, menos de 2 milímetros. Donde vemos menos de 2 milímetros, un paciente que no deberíamos recomendarle un procedimiento de preservación, porque incluso lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de desgaste. Ahorita les voy a mostrar una foto de un paciente en donde ocurrió exactamente eso. No significa que los pacientes mayores de 50 o 60 no se les pueda hacer artroscopía, pero estos son los pacientes que hay que escoger mejor, porque son los pacientes que ya tienen, como les dije, sumado los efectos del el envejecimiento y la pérdida del cartílago, que después de los 35 años es cuando comenzamos a ver que ese cartílago comienza a adelgazarse. Si a eso le sumamos un pinzamiento, sabemos que el daño articular que van a tener es mayor, y la tasa de éxito en estos pacientes va a disminuir incluso hasta un 80%. En el estudio que hicimos en el 2012 era 78%. Si lo comparamos con el paciente menor de 30, es 93% la tasa de éxito, o sea que es un porcentaje importante que estos pacientes no van a tener tanto éxito. Por eso es que escogerlos es súper importante, hacer un buen screening en estos pacientes. Y este estudio es uno de los estudios más importantes que nos justifica el hacer un procedimiento quirúrgico en un paciente con pinzamiento sintomático. Y esto es un estudio multicéntrico del Reino Unido, del doctor Demian Griffin, en donde en 23 hospitales establecieron un protocolo personalizado de fisioterapia, escogieron 348 pacientes y le dieron seguimiento por 12 meses a estos pacientes. La mitad de los pacientes iban a manejo quirúrgico, la otra mitad a manejo con fisioterapia. Y lo que ellos notaron era que los primeros 6 meses era muy similar la evolución, pero después del sexto mes, los pacientes que fueron sometidos a cirugía y se le corrigió el pinzamiento, comenzaban a recuperarse mucho más rápido, y el paciente de manejo con fisioterapia simplemente quedaba estancado en ese punto y no avanzaba más. Y eso, la explicación está en que la parte de las molestias periarticulares sí mejoran con la terapia, pero el problema articular es el que tenemos que corregir porque es un problema mecánico. Pues ya a manera de conclusión, pues al principio yo mencionaba que el pinzamiento tenía tasa de prevalencia altas, es algo que es súper importante. De cada 10, 4 personas pueden tener un problema de pinzamiento, sobre todo si a esto le suman pacientes que hacen actividad física o deportes de contacto. Sabemos que está muy asociado con el tipo de actividad, el presentar esta alteración de la forma de la articulación.
Antes yo mencionaba que era una patología subdiagnosticada. Ahora creo que nos hemos ido al otro extremo, y no es que se diagnostica de más, es que ahora tenemos estudios, tanto los radiólogos como los ortopedistas hacen un buen diagnóstico del paciente. Lo que tenemos que saber es qué paciente de estos que tienen una imagen con pinzamiento van a requerir un procedimiento quirúrgico, porque si no estaríamos entonces sobreindicando un procedimiento en un paciente que tal vez no lo necesite. Y esto no es una patología que es de viejitos, eso yo se lo digo a todos los pacientes siempre, porque es que ahora me tienen que operar y es porque ya estoy viejo. No, la razón por la que se corrige es por eso, porque usted todavía tiene una cadera, que es una buena cadera, que es una cadera que es joven, y la razón de corregirle es para que no llegue a un punto en que necesite una prótesis. Definitivamente la artroscopía ha cambiado la evolución de los pacientes con pinzamiento. El paciente ideal, pues como ya lo habíamos mencionado, no es el que nos va a llegar, pero sabemos que estos son los factores o los puntos que cuando los vemos son factores de buen pronóstico. Los pacientes menores de 45, los pacientes con artrosis tonis 1 o menos, los pacientes con menos de 6 meses de evolución, pacientes de sexo masculino, y los pacientes que tienen un pinzamiento CAM diagnosticado a tiempo, sin un daño articular importante, es un paciente que le va a ir muy bien. El paciente limítrofe, que es el paciente arriba de los 50 años, es el paciente más complejo y es el paciente que hay que estudiarlo mucho mejor y estar seguro antes de ofrecerle un procedimiento quirúrgico. Y también es muy importante la comunicación con el paciente. Decirle que la artroscopía va a limitar daño, no va a corregir el daño que ya tiene. No es que vamos a hacer que el cartílago otra vez crezca. La artroscopía no es capaz de revertir ese daño, pero lo que queremos también es diagnosticarlo temprano y darle un tratamiento temprano para evitar esto. Este es un paciente de 30 años, que era el que le mostraba en uno de los videos con el pinzamiento CAM, y este paciente tiene lesiones de cartílago, que son lesiones ya grado 3, con hueso subcondral expuesto, con un flap de cartílago. Este paciente no es que no le va a ir bien, pero ya tiene una lesión de alto grado en su cadera, así que probablemente no mejore tanto como el paciente que no tiene una lesión de ese estilo. Entonces, aún no sabemos si estamos deteniendo la artrosis. Los estudios que tienen más tiempo son seguimientos de 15 años y nos hablan de que el paciente que se corrige a tiempo y tiene un buen estado, un buen cartílago, es un paciente que no debería desarrollar artrosis, pero los resultados hablan por sí solos en los pacientes que son sometidos a cirugía, porque la evolución de ellos es muy buena. Y en un paciente bien escogido no es un paciente que tiene que terminar en una cirugía de reemplazo articular. Tratar pacientes y no la imagen. Esto sí me gusta resaltarlo, porque una de las consultas frecuentes son pacientes con dolor lumbar bajo que tienen una imagen de pinzamiento en algún momento, y es algo que hacemos. Si tienen dolor lumbar, también sospechar de la cadera, se le pide radiografía y tiene una imagen de pinzamiento. Ahí es súper útil la prueba diagnóstica, por eso es que ahora me lo estoy utilizando más que antes, porque es más frecuente estos pacientes que llegan con dolor lumbar, que tienen incluso un disco herniado. Ese es el paciente que tiene síndrome de cadera de la columna, que puede tener alteración en ambos lados. Lo que tenemos que ver es cuál es la patología que le está produciendo más problema y darle tratamiento de esa primero. Dolor en rodilla y pinzamiento en radiografías, esto cada vez es más raro. En mi consulta, pacientes con problemas de rodilla generalmente tienen un problema clásico de rodilla. Ya el paciente que tiene artrosis y desgaste sí puede manifestar ese dolor irradiado, pero en el pinzamiento no es algo que sea tan frecuente. O sea que el pinzamiento, y en este caso, nuevamente, prueba de cilocaína. Es súper sencillo, es una forma de poder determinar si el problema del paciente viene de su cadera o no, en caso de que uno tenga dudas. Y pues las molestias periarticulares también no es solamente el dolor inguinal por el pinzamiento, sino que estos pacientes van a tener molestias también en la musculatura. Es una cadera que tiene una forma alterada y la musculatura tiene que trabajar contra esa alteración de la forma. Definitivamente va a desarrollar entesopatías, va a desarrollar bursitis trocantérica, va a desarrollar tendinosis a nivel del glúteo medio, desgarros a nivel del glúteo mínimo. Son cosas que sabemos que vamos a encontrar, y no solamente pensar en que se corrige lo de adentro, pero también hay que darle tratamiento a la parte extraarticular. Pinzamiento no es sinónimo de cirugía. Esto, como se lo mencioné, lo vamos a encontrar en radiografías. Tenemos que estar seguros de que esto haya que corregirlo. Hay límites para la cirugía de preservación. Espacio articular menor de 2 milímetros o un grado de artrosis 2 o más, es un paciente que no deberíamos recomendarle un procedimiento de estos. Este es un ejemplo. Este es un paciente de 58 años, que esta es la imagen inicial antes de que se le realizara una artroscopía de cadera. Y lo que ocurrió es lo que sabemos. Incluso la artroscopía de cadera acelera el desgaste articular. Y este paciente, en 9 meses, le realizamos una cirugía de reemplazo total de cadera, porque en verdad que no, probablemente el hacer una artroscopía de cadera con esta imagen inicial
no estaba indicado hacerlo. Y también, pues para llevar a casa, el dolor inguinal no es sinónimo de pinzamiento, que es algo que también es frecuente en la consulta. Saber que hay otras cosas aparte del pinzamiento que nos vamos a encontrar, por eso debemos apoyar en nuestras imágenes. Este caso de aquí es un caso bastante raro, creo que he visto como 5 casos de estos. Este es un paciente que en imagen radiográfica se ve muy bien, incluso tenía un pinzamiento pincer, pero cuando le pedimos resonancia tiene esto es una osteoporosis transitoria de la cabeza femoral, y el tratamiento de la osteoporosis transitoria es simplemente descarga y manejo expectante. Si uno hace una artroscopía, colapsa la cabeza femoral. Si uno hace una descompresión como en la necrosis vascular, colapsa la cabeza femoral. Entonces simplemente es descarga y dejar al paciente tranquilo, eventualmente el dolor disminuye, que eso es un punto importante. Al mes el paciente tiene menos dolor, el paciente con necrosis vascular al mes el dolor es igual o peor. Y también la imagen de la necrosis vascular es muy bien dibujado el área donde está el problema. En el paciente que tiene osteoporosis transitoria es un área de edema generalizada tanto en cabeza como en cuello femoral. Eso ya nos debe orientar para saber que es una patología diferente y que se trata de forma distinta. Problemas de displasia. Hay pacientes que llegan a edad adulta con alteraciones de displasia que no son detectadas en la infancia porque son pacientes que todavía son funcionales con el acetábulo que tenían. Por lo menos esta paciente tiene un ángulo C de 19, pero esta paciente tiene un problema, 41 años, con un problema de displasia de cadera, en donde la recomendación para esto definitivamente es una osteotomía peracetabular. Y este caso de acá, todo esto que se ve aquí es una masa alrededor de la cadera. Y era una paciente que se le había hecho diagnóstico también por imagen de pinzamiento. Pero cuando uno ve la resonancia y ve esto, definitivamente el pinzamiento es lo menos importante en esta paciente. Lo que hay que tratar es el problema de la masa que ella tiene, que es una masa que definitivamente, miren, incluso los bordes de la cápsula articular ya ni siquiera existen, que es una masa que tiene un comportamiento muy agresivo. Muchas gracias. Gracias, José Félix. No sé si tienen preguntas. Sí. La población tiene o sea, una prevalencia de Exacto. puede decir que es una patología. Exacto. Entonces, ¿cuántos con la variante anatómica desarrollan sintomatología? Esta pregunta es posiblemente una evolución hacia la normalidad. Esas son las dos primeras preguntas. ¿Cuántos metaanálisis también tenemos al respecto? Masivos, porque estamos hablando de una prevalencia de 40% para cambiar un metaanálisis grande con una casuística grande. El mayor problema de tanto de metaanálisis como de revisiones sistemáticas es que los niveles de evidencia son nivel 4, nivel 3. No hay más alto de eso. Y esa es una de las limitaciones del consenso que estamos haciendo, porque no existen estudios que tengan más evidencia que eso. Entonces, al final queda mucho a discreción, como quien dice, del cirujano, pero lo que usted comenta es cierto, es una patología que es una alteración de la forma, no es tanto lo que uno ve en una radiografía, es simplemente la forma que el paciente tiene. El síndrome de pinzamiento femoroacetabular, que es la denominación de la patología, es cuando el paciente tiene la forma alterada y tiene sintomatología. O sea que indicar una corrección en un paciente que solamente tiene una alteración de la forma no es la indicación, y no hay ningún estudio en este momento con evidencia alta que diga que hay que corregir un paciente que no tiene síntomas. O sea que una corrección de forma profiláctica no se recomienda. Con respecto a lo que me preguntó del CAM y el pincer, el CAM definitivamente sí es más destructivo porque va directo contra el área de cartílago. Cuando uno lo corrige, si el paciente, lo normal es que uno encuentre lesiones grado 1 o grado 2 de cartílago, que luego de hacer la corrección, la evolución del paciente es muy buena. El problema con el pinzamiento tipo pincer es que uno está quitando una zona por lo menos si lo hace de forma artroscópica, solamente estamos quitando la parte más superior, algo de la parte posterior del acetábulo y la parte más
anterior y estamos reinsertando el labrum en su posición, pero el pincer es en la mayoría de los casos es un problema global en la articulación. Y el daño que se produce por el contragolpe hacia la parte posterior es daño que nosotros no podemos corregir porque el acceso hacia esa zona está muy limitado por todas las estructuras que están hacia la parte posterior de la cadera. Otro de los puntos es la anatomía en un paciente que tiene pincer es mucho más compleja porque es una cadera que igual va a continuar, si yo corrijo la parte superior y anterior, igual la cadera va a tener una limitación de un arco de movilidad. Y en una cirugía artroscópica, a pesar de que corregimos lo que está produciendo tope, no corregimos un arco de movilidad. O sea, no logramos que este paciente, si acaso 5, máximo 10 grados más, pero el objetivo no es corregir el arco de movilidad. Y esta alteración que ya tiene la anatomía de la articulación es lo que hace que el paciente que tiene un pincer no le vaya tan bien como el CAM, porque el CAM es una zona muy específica solamente del cuello. En el caso del pincer, corregimos en un área en donde hay impacto anterior, pero la parte más posterior e inferior, donde todavía hay profundidad, esa parte no la estamos corrigiendo. La reflexión política que hay médicos jóvenes y esos temas, como lo que mencionaste, de que esto es o sea, que no sabemos, eso ya lo discutimos estos días atrás, todos tenemos imágenes de un paciente. Porque esta forma de solamente que yo insisto, en que no tiene que estar en el pobre en resonancia magnética, que tiene que examinar al paciente y preguntarle. No podemos estar operando informes de resonancia magnética, no podemos. Y siempre el paciente, todas las cosas que dijiste, siempre al paciente hay que darle las dos opciones: manejo conservador y manejo quirúrgico. Siempre, porque ya hay urgencias, la urgencia tiene que estar en la residencia, va a ser mejor que yo, de parte de la respuesta, pero nada en ortopedia, aparte de esas cosas, van a pagar al paciente. Esta reflexión, porque en mi congreso en algún momento se va a tener que hablar de estas cosas, y vamos a tener que empezar por esto, a estar operando por operar. Y la ortopedia es una especialidad en la cual siempre va a haber paciente, siempre va a haber paciente. Uno hace las cosas bien, y siempre examina bien, y uno le da un trato al paciente, siempre va a tener paciente, siempre. O sea, no vamos a estar operando todo lo que nos llegue, no está operando un informe de resonancia que se me ha dado al paciente. Y siempre, absolutamente siempre, hay que ofrecer algo opción al paciente. En cadera, porque son pocos, en otro tipo de patologías, por ejemplo, en la rodilla, en la cual de repente hay más personas que se atreven a hacer cirugías de rodilla, las patologías se pueden manejar conservadoramente, son mismos. Esa es la gran dificultad que hay en el mundo también, que hay un porcentaje alto de pacientes con una gran relegación, resonancia y algunos a través de condiciones medicales y puede ser la cadera o lo que sea. A nivel del pie, puede tener pacientes igualdad, una relación de color no le da absolutamente nada. No sé toda la cuestión, o sea, podemos hablar de estas cosas, yo no puedo analizar con José Félix, lo hablamos en el grupo también, en jóvenes. Ocúpese a examinar a los pacientes, a preguntar a los pacientes, complementar con estudios de imagen y cómo ir de atrás para adelante. Cuando se tiene que operar, se tiene que operar y uno también ofrecer al paciente las dos opciones. Yo lo hago en particular, tengo muchas cositas, muchos ligamentos, no todos los ligamentos se tienen que operar. Todos, porque el paciente hace 30 años o más, un paciente se rompía un cruzado, porque si lo cruzamos de ahora. Estos pensamientos son desde ahora, eso no es que se lo inventaron ahora y que lo descubrieron ahora. Pero pensaba porque se hacen más estudios, pero no se ven cuál es lo que usamos ahora. Tengo unos muchos pacientes que tienen ya tengo 52 años, que como tienen 17 años, 87, 16 años, se rompieron el cruzado, se les colocaba una polaina o lo que fuese, se cuántas semanas, al final se operaba y al final